¿Existe una forma correcta de enterrar a las personas? ¿Cuál es la forma? Hay dos maneras, dos corrientes yuxtapuestas en este tema. Unos dicen que es lo correcto cremar a las personas. Otros dicen que no, porque se está adulterando, se está afectando la integridad del cuerpo físico de las personas. Y este debate es a nivel mundial, porque dependiendo de la religión, dependiendo de la corriente filosófica o la creencia o la no creencia que se tenga, así también se toma una decisión. Vamos a hacer una pequeña exégesis histórica acerca del retorno al polvo. Muy poco se habla acerca de esto. La Biblia no prescribe, quiero decirte esto, no prescribe una forma correcta de sepultar a las personas. Aquí se enfoca el mensaje central de la palabra del Señor en la condición humana y el destino final del cuerpo físico desde una perspectiva histórica. La práctica más común en el Antiguo Testamento era el entierro. Esto se alinea con la creencia de que el cuerpo, al igual que el alma, es una creación de Dios. Sin embargo, el énfasis no está en la permanencia del cuerpo, sino en su regreso a su origen. Veamos qué dice la palabra del Señor al respecto. En Génesis capítulo 3:19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo parte de una maldición después de la caída del hombre. Se establece una verdad fundamental de que la existencia humana en la tierra es temporal y que el cuerpo físico volverá a su estado original, el polvo. El entierro tradicional refleja esta idea de manejar de manera literal, regresando el cuerpo a la tierra de la cual fue formado. Eclesiastés 3:19 dice: porque lo que sucede a los hijos del hombre y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tiene todo. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí Salomón compara al ser humano igual que todos los animales. Polvo eres y en polvo te convertirás. Este pasaje subraya la fragilidad de la vida física. Tanto humanos como animales tienen un destino similar en cuanto a la muerte de su cuerpo. La forma de sepultura, sea cremación o entierro, se convierte en un asunto secundario frente a la realidad ineludible de la muerte. Lo cierto es que vamos a morir. Lo cierto es que es un final que nadie puede eludir. Lo único cierto que tenemos cuando venimos a este mundo es que vamos a morir. La cremación en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto en el Antiguo Testamento. La cremación era una práctica menos común entre los israelitas, a menudo asociada con el castigo o una profanación, pero no estaba prohibida de manera absoluta para los creyentes. Aquí vemos un caso peculiar, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 31, del 11 al 13. Dice que la palabra del Señor: y habiendo oído los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres de valor y anduvieron toda aquella noche y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Aquí vemos la primera experiencia, la primera cita textual, histórica, acerca de la cremación. Vemos en este relato como un ejemplo notable de cremación realizada por los valientes de Jabes para honrar y proteger el cuerpo de Saúl y sus hijos de una profanación mayor, ya que los filisteos habían desmembrado el cuerpo de Saúl y también de sus hijos. Vemos acá que se toma esa decisión por estos valientes de Jabes de enterrar y cremar a los huesos de esta familia de Saúl. En Josué 7:25 dice: y le dijo Josué: porque no has turbado, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y los cubrieron de montones de piedra. Aquí vemos también otro caso de cremación
fue parte de un castigo divino que le cayó a Acán y su familia por el pecado que cometieron. Esto se utilizó como un acto de juicio y purificación. Esta situación no debe interpretarse como una práctica funeraria normal, sino como un evento judicial único. Aquí vemos algo muy aparte, ¿verdad?, que se hizo en esta situación. También aquí vemos que hubo una cremación. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a la sepultura de Jesús y su significado. En el caso de Jesús, ¿por qué Jesús no se cremó? ¿Por qué Jesús no lo cremaron? Simple y sencillamente, a Jesús se le dio un entierro tradicional, porque ya había sido dicho una profecía de parte de los profetas en el Antiguo Testamento, que Jesús no sería, que ninguno de sus huesos sería tomado. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12 al 46, por ejemplo, nos dice que en una casa se comerá y no sacarás de ella nada de la carne fuera, ni quebraréis hueso suyo. Aquí tenemos una profecía que había sido dada, porque nadie podía quebrar los huesos de Jesús. Y tenemos aquí, por ejemplo, muchos males afligen al justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, dice Salmo 34:20. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Juan capítulo 19:36. El Señor fue sepultado de una forma especial. Esta profecía sobre los huesos rotos se cumple en Jesús en tiempos cruciales. No se refiere a una forma de sepultura, pero sí se refiere a resguardar el cuerpo del Señor. Pero yo quiero llevarte a la gracia. Yo quiero llevarte a nuestro tiempo actual. ¿Cuál es la promesa de Dios para los creyentes actuales de la gracia? La promesa de la resurrección es la clave para entender la irrelevancia del cuerpo físico después de la muerte. Lo que le sucede al cuerpo mortal es secundario frente a la seguridad de la vida eterna. Mateo 10:28, por ejemplo, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos enseña que el alma es lo que realmente importa. El destino del cuerpo terrenal es insignificante en comparación con el destino eterno del alma. La forma en que el cuerpo es sepultado no tiene impacto en la resurrección. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos una promesa sobrenatural, una promesa maravillosa. Este pasaje es la gran esperanza de los cristianos en la segunda venida de Cristo. Los cuerpos de los creyentes fallecidos, sin importar cómo hayan muerto o cómo hayan sido sepultados, serán resucitados. La forma de sepultura es irrelevante para este pasaje. En 1 Corintios 15, 52 al 55 dice: en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La promesa de tener un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, no tiene nada que ver con la preservación del cuerpo antiguo, el cuerpo físico. El cuerpo que se levanta es incorruptible y transformado en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, 42 al 49, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí el apóstol Pablo hace la diferencia, pero hay un texto que es el más importante y es la base de todo este texto, de todo este video, y se encuentra en Job 19, 25 al 26. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí vemos uno de los versículos más poderosos sobre la esperanza de la resurrección. Aún después de que su cuerpo sea consumido, sea desechada esta mi piel, Job tenía la seguridad de que vería a su Redentor. En conclusión, podemos decir que la importancia del cuerpo espiritual, el mensaje central de la Biblia, no se enfoca en la forma de sepultura, sino en la esperanza de la resurrección. Para Dios, lo más importante es el cuerpo espiritual, la nueva creación que nos dará en la eternidad. La forma en que nuestro cuerpo físico regresa al polvo, ya sea de forma gradual por el entierro o rápida por la cremación o por un accidente, no afecta la capacidad de Dios
la capacidad de Dios para resucitarnos. Dios te bendiga.